Uno de los temas de todo programa introductorio a la sociología general es el relacionado con el surgimiento de esta disciplina científica y, por tanto, darle respuesta a preguntas como ¿cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las precondiciones históricas que permitieron, posibilitaron, facilitaron su nacimiento? ¿Quiénes fueron los y las precursoras de su nacimiento? ¿Quiénes fueron los que ahora consideramos los clásicos fundadores? Para dar respuesta a todas esas preguntas hemos diseñado esta clase y vamos a empezar entonces con el cuándo. Podemos situar el surgimiento de la sociología en el siglo XIX y tomando como referencias el año de 1838, que es el año en que por primera vez en una publicación se menciona la palabra sociología, cuando Augusto Comte publica su famoso libro Curso de Filosofía Positiva. Aunque hemos visto en clase también que mucho antes, más de 50 años antes, Emmanuel Joseph Sieyès, también francés, ya había propuesto también que se fundara una ciencia con el mismo nombre de sociología, pero lo hizo en un manuscrito que permaneció inédito y hasta ahora que tenemos la ventaja de la computación, todas las tecnologías de información y comunicación, el conocimiento y todos los escritos posibles de la humanidad se van poniendo al servicio de la investigación en Internet. Entonces se ha descubierto que este autor, en un manuscrito inédito, había propuesto lo mismo, como digo, mucho antes. También la otra fecha del periodo fundacional, ¿verdad? Todo eso desde 1838 sería el trabajo de mayor aporte de los y las precursores. Y cuando digo los y las, porque han habido mujeres precursoras de las que vamos a hablar, que han sido, podemos decir, ninguneadas, que han sido ignoradas en la historia de la sociología, porque no hay rincón del conocimiento humano y de la acción humana donde el machismo no se haya expresado, y la historia de la sociología no podía ser diferente. Y vamos a ver cómo han habido mujeres que dieron una gran contribución, tanto como precursoras como cofundadoras de la sociología, y que han permanecido en el anonimato. Entonces la otra fecha, decía, del periodo fundacional sería la fecha en que Emilio Durkheim, que con justeza podemos decir que es el primer sociólogo propiamente tal, funda el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos, y también en el mismo año de 1895 publica su libro Las reglas del método sociológico, y al año siguiente publicaría la primera revista especializada en sociología, l'Année sociologique, el anuario sociológico, en 1897, 2 años después de la creación del Departamento de Sociología del que acabo de hablar y de las reglas del método sociológico. Funda también, o más bien, además de la revista de sociología, edita su libro El suicidio, que se considera el libro sobre la primera investigación hecha con rigor científico sociológico, libro que se considera un clásico sobre la materia y que todavía es comprado, es leído, es citado
como una obra fundacional de la sociología. ¿Quiénes más contribuyeron, además de los ya mencionados Comte y Durkheim, a este proceso como precursores? Podemos encontrar en la cultura árabe a Ibn Khaldun, un pensador que fue de parte de la ocupación árabe en el sur de España y que después migró de manera forzada hacia el norte de África. El chino Confucio, que es fuente inagotable de aportes al pensamiento humano, y los británicos Herbert Spencer y Beatrice Webb, y los también franceses, igual que Saint-Simon y Durkheim, Henri de Saint-Simon y Harriet Martineau. Esos podemos decir que son los principales, no los únicos, pero sí los principales precursores de la fundación de la sociología. Ahora, ¿qué precondiciones o factores históricos concurrentes facilitaron y posibilitaron el nacimiento de la sociología? Vamos a listar unos cuantos. 1. El rápido y amplio desarrollo de las ciencias en general y especialmente las ciencias naturales y la filosofía humanista, dentro del contexto del gran movimiento cultural que se dio en llamar la Ilustración, que es a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que rompió con las cadenas propias de la Edad Media, que atenazaban la creatividad científica y cultural, y que permitió que la curiosidad científica se validara y dejara de ser considerada como pecaminosa. Se consideraba que la curiosidad científica era un pecado de soberbia humana y que el conocimiento solo podía estar dentro de las iglesias. Entonces, ese movimiento intelectual ayudó a quitar las cadenas que hubieran impedido el surgimiento de esta joven ciencia de la que estamos hablando. Un segundo factor es la industrialización, especialmente la primera revolución industrial, que se da alrededor de 5 grandes inventos principales, como la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil, el avión y el bombillo eléctrico. Asociado directamente a la máquina de vapor tenemos los telares a vapor y tenemos las locomotoras, los trenes, los ferrocarriles. En el caso de China y Asia se da un proceso de lo que se ha dado en llamar revolución industriosa y que tiene más que ver con la forma de organización de los procesos de trabajo que con grandes invenciones tecnológicas, como ocurrió en Europa Occidental con especialmente la llamada primera revolución industrial, especialmente en Inglaterra y algunos otros estados de la época. Otro gran factor, un tercer gran factor, sería el de las grandes revoluciones liberales, las primeras revoluciones liberales, entre finales del siglo XVIII también y comienzos del siglo XIX, especialmente en Europa Occidental, y también la revolución de las 13 colonias en Norteamérica, que frecuentemente es mencionada solo como la independencia de los Estados Unidos, que se dio primero que la Revolución Francesa, y en la que hubo influencia mutua entre el proceso revolucionario francés y el proceso revolucionario de las 13 colonias de lo que ahora es Estados Unidos, y que transformó profundamente esta parte del mundo constituida
por Europa occidental, especialmente occidental, y en nuestra América, empezando por los Estados Unidos de América, lo que ahora conocemos como tal. Un cuarto factor sería el desarrollo de la filosofía social. Aparejado a todos esos fenómenos se da un gran desarrollo, un gran estímulo al pensamiento filosófico sobre los fenómenos de la sociedad. Y ya liberados los pensadores de las cadenas de la Edad Media, a lo que contribuyó la Ilustración y también contribuyó, digámoslo, porque no lo hemos mencionado, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante le quitó ese carácter que tenía la religión cristiana de la época, con la iglesia que ahora llamamos católica, y fue también, junto con la Ilustración, otro elemento que contribuyó a que existieran las condiciones sociales de ambiente, de contexto, para que se desarrollara libremente la filosofía social, y son precisamente filósofos sociales los que empiezan a pensar que ya no solo hay que filosofar sobre los fenómenos sociales, sino que es de gran necesidad crear una nueva ciencia que no existe hasta la fecha para estudiar los fenómenos sociales. Hay que decir que antes de todo esto, ni siquiera la humanidad hablaba o pensaba o concebía la existencia de estructura social, lo social, la sociedad, los fenómenos sociales, de tal manera que son los filósofos sociales y los que llegan a ser precursores y después los fundadores y las fundadoras de la sociología, quienes desarrollan los primeros conceptos alrededor del tema de lo social. Y ese desarrollo de la filosofía social fue un factor que contribuyó muchísimo, porque dentro de la filosofía social es que surge la sociología. De hecho, cada vez que surge una nueva corriente sociológica, una nueva escuela sociológica, un nuevo paradigma sociológico, previamente hay un aporte de una rama de la filosofía social también. Y parte del pensamiento filosófico social que se da en esa época tiene que ver con un quinto factor: el relativamente rápido surgimiento de fenómenos sociales masivos que trajeron consecuencias que fueron vistas como problemas sociales. Nos referimos a un empobrecimiento masivo de una parte de la población, la proletarización de una gran parte del campesinado, el surgimiento de personas en pobreza absoluta por el desempleo, el surgimiento de asentamientos humanos suburbanos, pauperizados, etc. Entonces, todas esas condiciones son las que posibilitan que esos factores concurrentes que se influyen unos con otros, estimulan la producción intelectual de filósofos sociales que ya habían roto, como hemos dicho, con el pensamiento medieval, y que se deciden aplicar el rigor científico que veían en las ciencias naturales, a las cuales admiraban, a tal grado que uno de los primeros nombres que se dio a esta joven ciencia que estaba a punto de nacer fue el de física social, porque se pensaba aplicar el rigor del método científico de las ciencias naturales, por ejemplo en este caso de la física, al estudio de la sociedad, de la sociedad y de los fenómenos sociales.
¿A quiénes se consideran que son los fundadores de esta ciencia? Ya hemos visto que hubo una serie de notables pensadores que oficiaron de precursores de esta ciencia. Hemos mencionado a tantos, a Comte y otros, pero porque Comte no es, ahora se sabe que no es el primero que tiene la idea de que la nueva ciencia se llame sociología. No, ya vimos que eso es propio de Emmanuel Joseph Sieyès, que fue uno de las figuras políticas descollantes de la Revolución Francesa. Sino que además de ser un precursor, Comte es nada más y nada menos que quien bautiza a la joven ciencia con el nombre de sociología. Independientemente de que ahora sepamos que él no fue el primero que tuvo la idea de que se llamara sociología, pero él creyó estar inventando nuevamente, de estar inventando por primera vez, perdón, la palabra sociología, que provenía, cosa inusual en la época, de una raíz latina y de una raíz griega. Normalmente los neologismos de la época eran o de raíces griegas o de raíces latinas, y en este caso vemos un ejemplo extraño en la época de combinar raíces, una raíz latina con una raíz griega. Entonces, por eso a Comte incluso lo podemos denominar el principal precursor, se puede decir, cuyo pensamiento todavía es objeto de estudios porque crea otros conceptos, como por ejemplo el complejo de altruismo, es un concepto comtiano, y por otras razones todavía se le estudia, aunque no se considera propiamente que sea un fundador, porque su pensamiento, su obra, todavía no alcanzó a llenar la ambición que él tenía de que fuera un conocimiento plenamente científico. Entonces, podemos decir que el nacimiento de la sociología es más dentro de la rama liderada por Durkheim, que es del pensamiento que se llamó en esa época positivista, ¿verdad? Recordemos que el primer libro de sociología, podemos decir, alrededor de la sociología, es el curso de filosofía positiva de Augusto Comte, donde se menciona por primera vez en una obra publicada la palabra sociología, porque Sieyès, cuando la mencionó, fue en un manuscrito que circuló muy limitadamente y no fue conocido ampliamente. Entonces, ¿quiénes otros están a la par de Durkheim en este periodo fundacional? Bueno, tenemos la figura de Marianne Weber, o Weber, que fue durante mucho tiempo, quizá más de un siglo, fue ignorada. Y ella fue nada más ni nada menos que la editora de la obra cumbre de Weber, o Weber, que es Economía y Sociedad. Ella es una obra publicada póstumamente, y gracias al celo, la dedicación de esa gran socióloga que es Marianne Weber, que tuvo la desventaja, para decirlo así claramente, de ser la esposa de Weber. Entonces, en una concepción machista, la esposa de alguien no brillaba a la par de su compañero. Entonces tenemos además en otra rama, otra vertiente, en otro paradigma científico, tenemos la obra de Marx, la obra fundacional de la sociología, que ahora se llama
la sociología del conflicto. Si a la sociología que fundan Durkheim y los demás de su corriente le llamamos positivista y ahora le llamamos funcionalista, a la corriente que funda Marx se le llama la sociología del conflicto. No es que es autodenominada por Marx y los marxistas, sino que así se la considera. Y a la parte de Marx, jugando un papel similar al que Marian Weber cumplió con la obra de Weber, tenemos a Friedrich Engels, íntimo amigo, colaborador, compañero de lucha de Karl Marx, y que además de ser coautor con Marx de varias de las más importantes obras de esta corriente de pensamiento y de estas obras fundacionales de la sociología, Engels tiene también sus propias obras y jugó un papel importante editando el segundo y tercer tomo del Capital, que fue publicado de manera póstuma también. Marx solo llegó a editar y publicar el primer tomo del Capital y le correspondió a Friedrich Engels terminar la tarea de Marx con esta otra obra, otra parte de su obra cumbre, que es Das Kapital en alemán, El Capital en español, que los tomos, como he dicho, segundo y tercero. Y tenemos una tercera figura a la par, en el mismo nivel de fundadores de la sociología, clásicos fundadores al mismo nivel de Durkheim y de Marx. Tenemos a Max Weber y junto a ellos su esposa Marianne Weber. Tenemos entonces que esos son los factores que facilitaron la fundación de la sociología, y hemos dicho en algún momento que si varios pensadores, varios autores están simultáneamente, incluso sin conocerse muchas veces entre sí, trabajando en la misma dirección, con pensamientos similares, es porque hay una necesidad social de que surja ese pensamiento, que surja ese aporte científico, y lo vemos en el caso de la sociología, cómo confluyeron los esfuerzos de distintos autores. Tenemos entonces ahí cómo, por qué, cuándo se creó, se fundó la sociología, y hemos visto quiénes son sus precursores y sus tres clásicos fundadores y quienes colaboraron con ellos en su entorno inmediato.